buenas tardes. Dios les bendiga. Nuevamente reunidos en la casa del Señor para traer gloria y honra al nombre de Cristo, ¿verdad? Aquellos hermanos que nos acompañan en el salón, en el templo, saben que hemos tenido una tarde muy ardua y complicada en cuanto a equipo, música, sonido y todo lo demás. Pero eso no puede desanimarnos como hijos de Dios, porque sabemos que delante de toda bendición trata de venir todo desánimo, ¿verdad que sí? Así que si aquí estamos por un propósito a de ser, y ese es el de glorificar el nombre de Cristo, de nosotros hacer lo que debemos de hacer, no porque tengamos temor ni miedo, sino porque le amamos y porque Él es nuestro Cristo. Amén. Y bueno, y antes de comenzar en esta tarde tan complicada, quiero recordarles a todos que ayer, 31 de octubre, hizo 503 años que Martín Lutero clavó las 95 tesis, amando, defendiendo con pasión la veracidad y la verdad de las Escrituras. Nosotros, como Convención Bautista del Sur y también aliados a la Convención de los Pinos Nuevos de Cuba, celebramos en esta época también a nuestros pastores, dando gracias a Dios por esos hombres y mujeres que juegan el papel de pastorear el corazón de aquellas ovejas que el Señor ha puesto bajo su grey. Hay mucha controversia en estos días en cuanto a lo que es la honra a un pastor. Lastimosamente, el mundo y lo tal llamado iglesias farisaicas se han tomado el tiempo de divulgar y de practicar la honra al pastor, que no es bíblica. Pero quiero compartir con ustedes algo. Porque muchas personas no tienen una concepción bíblica de lo que significa honrar a nuestros pastores. ¿Cómo crees que el individualismo en nuestra cultura contribuye a que muchos no vean la necesidad de seguir a su pastor? El primero tiene que ver con el temor que pueden tener los pastores de enseñar acerca de la sujeción y la honra a ellos mismos. Algunos se pueden sentir incómodos y hasta avergonzados de hacerlo. Por eso, muchos creyentes dentro de la iglesia pueden tener en escaso y hasta nulo el entendimiento acerca del tema. El otro aspecto responde al desconocimiento que pueden tener los miembros de una iglesia respecto a la naturaleza de la labor pastoral. Muchos ignoran el trabajo de los pastores y por eso minimizan el valor de su esfuerzo. Ahora bien, cuando decimos honrar a los pastores, no significa obedecerlos a ciegas, ni darles pleitesía, ni estimularlos como superhombres, ni mucho menos ser fiel al pastor por encima de la palabra de Dios. Más bien se refiere a la estima que debemos de tener por la tarea que hacen, al obedecerlos en conformidad a las Escrituras y respetarlos, a orar por ellos y a cosas semejantes. El individualismo puede ser una razón de por qué algunos no honran a sus pastores, pero la raíz del problema reside en nuestra condición caída. Debemos recordar que a pesar de ser creyentes, el pecado todavía mora en nosotros y conservamos lo que John Owen llama los restos del pecado. Y parte de ese residuo del pecado tiene que ver con una naturaleza resistente natural a sujetarnos y someternos a cualquier forma de autoridad. Desde este aspecto práctico, creo que podemos señalar algunos beneficios de someternos y de honrar a nuestros pastores. Esto, el gobernar la iglesia se hace más viable. Para los pastores es importante contar con el respaldo de la congregación y pastorear a una
Pastorear, una parte esencial, es la honra que los miembros le dan a él. Para resumirlo, cuando los miembros honran a los pastores de la congregación, la labor pastoral se hace más fácil. De esta manera, dejamos un modelo de respeto, obediencia y sujeción al resto de la congregación. Damos testimonio al mundo. Cuando honramos a los pastores, estamos testificando ante los hombres que el amor de Dios es una realidad que gobierna nuestras vidas. Creo que otro beneficio de honrar a los pastores es que ellos podrán dar cuentas de las ovejas con alegría y no quejándose. Y eso lo leemos en Hebreos 13:17. Por encima de esto, debemos contar como el mayor beneficio el hecho de que Dios sea glorificado a través de nuestra obediencia y sujeción a nuestro pastor. Cuando honramos a los pastores, estamos obedeciendo la palabra. La iglesia es edificada y el creyente crece en el carácter de Cristo y así Dios recibe gloria. Así que, mis hermanos, en esta tarde vamos brevemente a tomar unos segundos para nosotros honrar a nuestro pastor. Habiendo dicho eso, le pido al hermano Manuel que por favor pase. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Estamos aquí, nosotros como hermanos, celebrando ayer un día. Muchos incrédulos estaban celebrando algo que no debería de ser celebrado, sino celebrar el Día de la Reforma y también celebrar a nuestros pastores. Le damos gracias al pastor y tenemos unas palabras para él, el hermano Manuel. Bueno, vamos a leer dos versículos que están en Hebreos, que vienen muy bien con este tema. Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y imitad su fe. Versículo 17 dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas siempre. Amén. Amén. Entonces nosotros notamos unas cositas aquí en forma de agradecimiento hacia el trabajo de nuestro pastor, y queremos leer. Gracias por la claridad con la que enseña y la sinceridad con la que vive lo que dice la palabra del Señor. Gracias por qué. Gracias por la forma tan sabia de dirigir la iglesia, por ser un buen ejemplo de lo que significa vivir dentro de la voluntad de Dios. Gracias, pastor, por usar sus dones con fidelidad, sirviéndonos siempre con amor y dedicación. Que el poder de nuestro Dios siga fluyendo a través de su vida. Amén. Gracias por ser instrumento de Dios para la edificación de su iglesia en nuestro país. Gracias por estar siempre dispuesto a ir a llevar las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por ser un pastor tan dedicado al Señor y al rebaño que Él ha encomendado. Gracias por su dedicación y por la enseñanza bíblica que alimenta nuestro espíritu. Doy gracias a Dios por concederme el privilegio de orar por usted y de ver cómo el Señor lo guía. Amén. Amén. Y si pasa para acá, pues oramos por usted. Gloria a Dios. Sube que yo quiero orar por ti, amor. Ya. Señor mi Dios, te damos infinitas gracias, Señor, porque tu amor y tu misericordia
son demostradas cada día, Señor, en nuestras vidas. Te damos gracias porque hoy podemos estar aquí nuevamente en tu casa, Señor, para glorificarte a ti, Señor, porque solo tú eres merecedor de honra, Señor. Y queremos en este día, Señor, poner ante tu presencia, mi Dios, nuestro hermano y nuestro pastor Jorge, Señor. Padre, te damos mil gracias, Señor, por su trabajo, Señor. Te damos mil gracias porque tú has sido quien lo ha sustentado, Señor. Tú has sido quien lo ha sostenido, Señor, en todos estos años, Señor. Pero te damos infinitas gracias porque estamos muy agradecidos de que tú nos hayas traído a este lugar y que nos hayas puesto como ovejas en este lugar, Señor. Gracias. Te rogamos, Señor, te pedimos hoy que tú de una manera especial, Señor, sigas obrando en su vida, Señor. Sigas enseñándole cada día, Señor, todo lo que tú tienes para él como pastor y como hermanos a nosotros, Señor. Te damos mil gracias por este privilegio de poder estar juntos un día más, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Qué lindo, ¿verdad? Poder ver cómo el Señor obra en los corazones de las personas en las cuales uno, o el pastor como pastor, ¿verdad? Dedica tiempo y oírles hablar de lo más profundo de su corazón, que tocan los corazones nuestros. Gracias al Señor por ustedes. Pongámonos de pie y alabemos al Señor. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, del cielo se vistió, hasta los tumbos se unieron.
nombre, porque Él tomó nuestra cruz, porque Él derramó su sangre por nosotros, porque Él decidió de una vez y por todas librarnos de este pecado que nos asesaya, ¿verdad que sí? Así que glorificamos al Señor porque Él es Dios, porque Él es bueno. Y antes de entregarle el púlpito al pastor, quisiera que todos nosotros a capela cantemos ese corito, y es bien corto, que es Cristo yo te amo, ¿verdad que sí? Todos sabemos esa canción, todos podemos cantar una o dos estrofas, y no lo hacemos por nosotros, lo hacemos para que Dios sea glorificado en medio de su trono, amén. Así que 1, 2, 3. Cristo yo te amo, Cristo yo te amo, no hay nadie como tú, Jesús. Cristo yo te amo, Cristo yo te amo, no, Jesús, y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo yo te amo, Cristo yo te amo, no hay nadie como tú, Jesús, y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, al Dios que me ama, al Dios que me ama. Te alabamos y te damos gracias, Señor. Gloria sea tu nombre. Una vez más, gracias por todo lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vivimos convencidos a la luz de tu palabra, que continuarás haciendo en nosotros y por nosotros. A ti sea la gloria. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, mis hermanos. Buenas tardes. Quiero darle las gracias a todos, porque aquí subieron Manuel y subió Armando, pero yo sé que fue en representación de todos. Y quiero darle las gracias a todos por esas palabras que tuvieron, ese servicio, esos versículos que tuvieron para con mi persona. Muchas gracias. Quiero decirles que lo que tengo que hacer, eso hago. Que si no fuera por Dios, la gracia de Dios, no pudiéramos haber hecho nada de lo que hacemos. Así que la gloria sea para Dios, que Dios sea glorificado. Hoy es un día que, como han visto, hemos tenido muchos inconvenientes, pero ya veo el por qué, ¿no? El diablo no se queda tranquilo y siempre quiere
estar involucrado en las cosas cuando no lo llaman. Pero bueno, como decía mi esposa, nuestro Dios es grande, nuestro Dios es poderoso, y les cuento, Dios es bueno porque Dios sabe cómo he estado yo. No me gusta venir a la iglesia, a mí me gusta darle la excelencia al Señor. Y cuando veo cosas así, bueno, pues no me siento bien. Pero sabemos que todas estas cosas van a suceder, ¿verdad? Pero quiero darle las gracias a Dios por ustedes, por su perseverancia, por estar aquí con nosotros, por los que no pudieron venir tampoco, que están haciendo diferentes actividades. Pero vamos a orar. Quiero darle las gracias a los que nos visitan por primera vez. Gracias por venir y estar con nosotros aquí. Vamos a orar un momento. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte la gloria y la honra y las gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por todo lo que has hecho, Señor, porque aún cuando no agradamos muchas veces, tú sigues siendo fiel, Señor. Tú eres fiel, tú estás en el control de todo. Tenemos que recordarnos siempre de eso, que tú tienes el control de todas las cosas y no sucede nada que no sea por tu voluntad, Señor. Queremos presentarte este servicio, Señor, a ti, para que tú nos instruyas a través de tu palabra, que tú prepares nuestros corazones a partir de este momento, que tu amor fluya en nuestros corazones, Señor, que podamos predicarla y que podamos recibirla. Que tu palabra, Señor, sea lumbrera a nuestros caminos. Que nos dé, Señor, la sabiduría para poder hacer las cosas, poder tomar las decisiones correctas, saber que ante que todas las cosas está tu voluntad, está tu palabra, están tus estatutos, están tus decretos. Ayúdanos, Señor. Queremos salir edificados de este lugar para hacer la decisión correcta, Señor. Sea tu nombre exaltado en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, sé que hemos empezado un poquitico tarde, pero vamos a tratar de enseñar lo que traemos para el día de hoy. Y para eso quiero que me acompañe a 1 de Timoteo 2. Recuerden, hoy no vamos a tener las pantallas, así que le pido que abra su Biblia y me siga. Yo espero. 1 de Timoteo capítulo 2. Cuando lo tengan me avisa. ¿Ya lo tienen? ¿No? 1 de Timoteo capítulo 2. ¿Ya lo tienen? Vamos entonces. 1 Timoteo 2, vamos del 1 al 3. Dice la palabra del Señor. Exhorto pues, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Hermanos, hoy traigo una enseñanza que yo sé que no es una enseñanza muy común en las iglesias en este tiempo, pero todos sabemos la situación en la que está nuestro país, en los Estados Unidos de América, y que a partir del martes o el martes mismo son las elecciones de este país. Hoy quiero hablar un poquito sobre eso porque ha habido algunas malas
enseñanza sobre si debe o no el cristiano votar o participar de la política del país. Recuerden que Pablo decía que era necesario para él predicar todo el consejo de Dios. Y la política es algo que en la Biblia está. Y hoy vamos a verlo. Y le he titulado a esta enseñanza, recuerden, la semana que viene vamos a incorporarlo a nuestra serie en el libro de los Colosenses, pero es importante, creo yo, que hoy prediquemos sobre esto. Le he titulado El cristiano y el voto, una perspectiva bíblica. ¿Sí? El cristiano y el voto, una perspectiva bíblica. Ya leímos en 1 Timoteo 2, del 1 al 3, cómo fuimos exhortados a hacer oración por nuestros líderes, por todos los que estén en eminencia. Ahora, como dije al principio, yo sé que este tipo de prédicas no son muy comunes dentro de las iglesias ahora, pero precisamente por no dar este tipo de enseñanza, los cristianos hemos estado viviendo en un mundo que la maldad ha tomado mucha ventaja cuando tenemos la obligación de ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Muchos, yo sé que han sido enseñados que el cristiano no se mete en política. La Biblia enseña otra cosa, ¿verdad? Y eso es lo que queremos ver hoy. También sé que muchos de los que me escuchan y muchos de los que nos van a ver no tienen todavía el privilegio de poder votar en las elecciones de este próximo martes, pero sí seguramente lo podrán hacer en los próximos años. ¿Qué más? Probablemente no lo puedas votar este próximo martes, pero un familiar tuyo sí puede hacerlo. Un amigo tuyo de tu trabajo sí puede hacerlo. O un amigo donde tú vas a la escuela, o alguien que tú conozcas sí puede hacerlo. Entonces es importante que entendamos a través de la Biblia cuál es nuestra posición entre el cristianismo bíblico y la política o el voto para nosotros. Mis hermanos, en la providencia de Dios vivimos en una nación en la cual tenemos la libertad de elegir a nuestros líderes. Yo, por ejemplo, vengo de una que no votamos hace 61 años. Así que imagínense el privilegio que tenemos de nosotros poder votar para escoger nuestros líderes. Eso es un privilegio que no todo el mundo tiene, y aún los que lo tienen lo toman muy a la ligera y no lo toman en la seriedad que debemos de tomarlo. Como ciudadanos de una patria celestial, entendemos que somos extranjeros en esta tierra mientras nos dirigimos a la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén. Ahora, por esta razón, no vamos o nosotros no ponemos nuestra esperanza en candidatos políticos o en los resultados electorales sobre un partido u otro de la política. Pero, como dije al principio, somos ciudadanos de una nación terrenal también. Nosotros tenemos la ciudadanía, tenemos una doble ciudadanía. Tú ves que hay personas que tienen ciudadanía española, la cubana, otros tienen la ciudadanía americana, acompañado de otra ciudadanía de otra nación. Bueno, nosotros los cristianos tenemos la ciudadanía celestial, pero también tenemos la ciudadanía terrenal. ¿Cuál es nuestra ciudadanía terrenal? El país en el cual usted vive. El país en el cual usted vive. Todos tenemos la responsabilidad de buscar el bienestar de nuestra sociedad, donde sus hijos se van a criar, donde usted vive, donde viven sus hijos, a la escuela que van a sus hijos. Eso son cosas muy importantes que nosotros los cristianos tenemos que valorar. Por no hacerlo, hemos llegado donde hemos llegado. Y todo el mundo sabe cómo está la situación política, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Y nosotros como hijos de Dios tenemos una parte muy importante que no hemos cumplido. No hemos cumplido.
Por tanto, mis hermanos, es sabido que este próximo día 3 de noviembre, que es el martes que viene, serán las elecciones de este gran país, de los Estados Unidos de América, siendo esta la votación más importante para el futuro de esta gran nación. No me crean a mí, involúcrense y vean cómo están las cosas. Pero haciendo un poquito de historia de este gran país, el 4 de junio de 1776 se declara la independencia de los Estados Unidos de América sobre el gobierno de Gran Bretaña. Más adelante, en 1787, la representación de las 13 colonias se reúnen en Filadelfia y apelando al juez supremo, la constitución de este país, la carta magna de este país, fue entre 13 colonias, pero delante del Supremo del mundo, delante de Dios. La constitución más perfecta que existe actualmente en una ciudad, en un gobierno terrenal, es la constitución de los Estados Unidos de América. Esta constitución fue dictada también por Dios a las personas que estaban en ese lugar. Por eso, el juez supremo del mundo hizo público la constitución misma de los Estados Unidos de América. La constitución de los Estados Unidos es escrita y ratificada por los 13 estados que estaban presentes en el año 1789. George Washington fue el héroe de la guerra de la independencia y él fue elegido el primer presidente de los Estados Unidos y gobernó desde 1789 hasta 1797. Eso es una breve historia de cómo se fundó este gran país, cómo llegó a tener la Carta de Independencia o la Declaración de Independencia en los Estados Unidos de América junto con su Constitución. Hoy los Estados Unidos es la nación con más diversidad religiosa del mundo. Hay más de 1.500 cuerpos y sectas religiosas, incluyendo 75 variedades de bautistas, de la rama bautista solamente, coexistiendo y cooperando en nuestra nación a la misma vez. Imagínense qué tan grande es esta nación, ¿sí? Tenemos 3.600 iglesias, mezquitas y sinagogas. Eso dentro de esta gran nación. Los americanos son muy devotos, ellos son extremadamente devotos. El americano, es difícil que tú veas un americano que no crea. El americano sí cree, el americano está acostumbrado por la misma situación de haber sido creado, la constitución del país y todo, porque tenemos valores cristianos. Este país se fundó sobre eso, sobre los valores de Dios, sobre los valores cristianos. Quiere decir, el americano está acostumbrado a tener devoción o tener voto religioso por algo. Eso es algo que existe en este país. De acuerdo con una encuesta reciente, más del 90% de los americanos profesa una creencia en Dios. Más de la mitad dice que ora por lo menos una vez al día. Y más del 40% dice haber asistido a servicios religiosos durante la semana que pasó. Por ejemplo, ellos dicen, más del 40% de haber asistido a la iglesia la semana pasada. Los informes de la Oficina del Censo reportan que el 63% de la población declara membresía en una iglesia cristiana. ¿Verdad? Ahora, por mucho tiempo, mirando todas estas cosas que estamos mirando, dije al principio que ha existido una mala interpretación sobre si nosotros los cristianos debemos o no participar dentro de la sociedad donde vivimos. ¿En asuntos de qué? De política, y en este caso, debemos nosotros los cristianos votar en las elecciones presidenciales, ya sean de este país o del país donde usted es. ¿Verdad?
¿Debemos nosotros hacerlo? Mejor, para no sea yo el que le responda, vamos a ir a las Escrituras y veamos qué va a decirnos las Escrituras sobre la Biblia y la política, sobre Jesús y la política, sobre la iglesia y la política, y por último vamos a ver el cuarto punto, que es el cristiano y el voto. Vamos al primer punto, la Biblia y la política. La semana pasada creo que prediqué sobre una de las 5 solas. ¿Se recuerdan cuál fue? Sola escritura. Sola escritura prediqué la semana pasada. Bueno, la Biblia es considerada la palabra de Dios, de manera que la palabra de Dios es infalible y es el libro más importante de todos los libros que tú puedas entender o tú puedas ver. El libro más importante es la palabra de Dios, es la Biblia. No existen documentos fuera de la Biblia que sean aceptados como infalibles. La Biblia, mis hermanos, no se equivoca. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para mentir. ¿Y quién la dictó? El Espíritu Santo de Dios se la dictó a esos hombres. ¿Sí? Cabe mencionar que dentro de la teología protestante se destacan 5 puntos que resumen la Sagrada Teología. Recuerdan, hoy mi esposa al principio habló un poco sobre eso y vimos que habían 5 puntos importantes o 5 solas. ¿Se recuerdan cuáles eran? Sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Bueno, esas son 5 puntos que resumen la Sagrada Teología bíblica en este tiempo. Por ejemplo, la sola fe o la sola fide significa que la salvación es solo por la fe. Recuerden, es solo por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Después tenemos que la sola gracia nos dice que la salvación es por la gracia de Dios solamente, no por otra cosa. Es solamente la gracia de Dios por la cual podemos ser salvos. Después dice que es solo Cristo. ¿Qué quiere decir? Solo en Cristo encontramos la salvación. No hay otra. No hay un santo, no hay nada. Solo Cristo. Y en eso es lo que estamos trabajando o predicando en el libro de los Colosenses. Se recuerda nuestra serie, que nos vamos ya a incorporar a la serie la semana que viene, del libro de los Colosenses, donde dice que solo Cristo. ¿Qué más queremos? Solo Cristo es suficiente para todo. Bueno, uno de los puntos teológicos importantes es solo Cristo. Después vemos que tenemos solo a Dios la gloria. ¿Qué significa? Que toda la gloria, mis hermanos, tiene que ser para Dios. No importa qué tan bueno tú dices que eres, no importa qué tan bueno tú dices que puedes hacer las cosas, pero la gloria no es para ti, la gloria es para Dios. Si Dios hizo algo, no fue para darte la gloria a ti, ni porque te lo merecía, sino para darse la gloria a Él mismo. Cuando Dios sana a un enfermo, es para darle la gloria a Él. Cuando Dios levanta a un muerto, es para darle la gloria a Él. Todo es para darle la gloria a Dios. Así que tenemos también la sola escritura, que no quiero hablar de esa ahora, porque bueno, es lo que vimos la semana pasada, pero rapidito de saber que la sola escritura quiere decir que la palabra de Dios es suficiente para todos, ¿sí? Es suficiente. Ahora, significa también que la Biblia es la revelación especial de Dios. La revelación especial de Dios es Jesucristo. Y la palabra de Dios es Juan 1:1. En el principio era el verbo. ¿Y el verbo era qué? Dios. Cristo es la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso la revelación especial de Dios está en su palabra. Por lo cual, este libro que tenemos nosotros es superior, mis hermanos, a todo texto religioso cuyo campo de acción se fundamenta en la filosofía. No importa el libro que tú escuches, no importa las palabras de un filósofo, no importa nada.
Lo que importa es qué dice Dios a través de su palabra. Eso es lo que nos importa. Ahora, esto es lo que tenemos en referencia a la Biblia. Ahora vamos a ver qué hay en referencia a la política. Ya vemos que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es lo que va a regir al cristiano. Pero también existe la política. Y el término política procede de la sección griega politike, que se definía como el arte de gobernar la polis o la ciudad. Actualmente, el diccionario de la Academia de la Lengua define política en 3 de sus acepciones. Número 1, política lo define el diccionario de la Academia de la Lengua Española como arte, doctrina u opinión referente al gobierno. Número 2, actividad de los que rigen o aspiran a regir los asuntos públicos. Número 3, actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto o de cualquier otro modo. Eso es lo que define la palabra política en el diccionario. Ahora, la historia humana es la historia, mis hermanos, de la lucha política protagonizada por individuos, por grupos o naciones que quieren conquistar a otras. En sus relaciones internas y externas, cada país tiene su política. Cada país es más, en este país, cada estado es independiente a otro. Y eso es lo maravilloso que tenemos en este país, ¿sí? Ahora, un escritor dice, la política es la preocupación por todo lo que tiene que ver con el bienestar común en términos de una nación, en sus relaciones internas y externas. El ejercicio político implica preocupación por el país y su destino histórico. Mis hermanos, tú tienes que preocuparte por el país donde tú vives, ¿verdad? Y si no, preguntémosle a los cubanos que llevan 61 años que han perdido su país. ¿Por qué? Muchas veces no nos importó la política. Otro escritor dijo, como quiera que definamos la política, nunca es tan mala para justificar que los cristianos nos retiremos de participar de nuestros deberes ciudadanos, ni tan buena que no sintamos la necesidad de impregnarla constantemente con los valores éticos de la fe cristiana. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos una responsabilidad en la sociedad donde vivimos. ¿Cómo las personas van a ver la diferencia entre lo bueno y lo malo? Mirando tu comportamiento, mirándote a ti como tú te manifiestas dentro de la sociedad como hijo de Dios. Por eso es importante que nosotros los cristianos sepamos cómo comportarnos, tener un buen testimonio delante de la sociedad. ¿Por qué? Porque actualmente lo que rige el mundo son las cosas malas, la maldad del hombre. Mis hermanos, yo les digo algo, la política en sí misma no es mala. Los malos, o el malo es el corazón del hombre, el que está depravado. Y tenemos el ejemplo en la Biblia y lo podemos ver. Ahora, Dios es la suprema autoridad de todo el universo. ¿Cuántos saben eso? Dios es la suprema autoridad de todo el universo. Y por Él han sido establecidas todas las instituciones terrenales y todas las autoridades que nosotros vemos que rigen el mundo. La Biblia enseña que esas instituciones de poder son la familia, la nación y la iglesia. Hay 3 organizaciones de poder muy importantes: la familia, la nación donde vivimos y la iglesia. Ahora, el Estado ha sido construido por Dios para hacer posible la vida ordenada y pacífica de los seres humanos en sociedad, mientras dure este sistema de cosas en este mundo. Mientras este mundo dure como está, es importante que nosotros los cristianos hagamos o vivamos ordenada, pacíficamente y
si no podemos influenciarlo todo, por lo menos alrededor donde nosotros estamos. Que tu casa, en este caso, que tu casa no sea un campo de batalla. Tu casa como hijo de Dios tiene que ser una casa donde reine el amor, donde reine la paz de Cristo. Y eso, todo el que vaya a tu casa a visitarte lo tiene que notar. Eso es importante. Pero vayamos a Mateo 22. Vamos a ver qué dice Jesucristo mismo sobre esto. Vamos a Mateo 22, del 15 al 22. Mateo capítulo 22, y vamos a leer del 15 al 22. Dice: entonces se fueron los fariseos y deliberaron entre sí así como atraparle, sorprendiéndole en alguna palabra. Y le enviaron sus discípulos junto con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad y no buscas el favor de nadie porque eres imparcial. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar impuestos al César o no? Le están haciendo la pregunta a Jesús. Pero Jesús, conociendo su malicia, ¿se recuerda que decimos que Dios conoce aún las intenciones de nuestro corazón? Ahí está. Dice, y Jesús, conociendo su malicia, dijo: ¿por qué me ponéis a prueba, hipócritas? Mostradme la moneda que se usa para pagar ese impuesto. Y le trajeron un denario. Y él les dijo: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos le dijeron: del César. Entonces él les dijo: pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Aquí tenemos a Jesús separando las cosas de Dios con las cosas del César o las cosas del gobierno civil. Dios, Jesús en ese momento separó eso. Pero no significa que lo del César es independiente de lo de Dios. Jesús le dice a ellos: no sean hipócritas, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pero no le está diciendo que las dos cosas son independientes. No. ¿Por qué? Porque Dios rige aún las cosas civiles y las leyes civiles y políticas de cada nación. Porque Dios es el creador de todas las cosas. Al contrario, la autoridad que reside en el estado de cualquier nación ha sido establecida y sustentada por Dios. ¿Cuánto más la de este país, que fue delante del Rey Supremo? La constitución de este país, vuelvo y lo repito, es una constitución basada en valores y principios cristianos. Esa es la constitución de este país. Por tanto, mis hermanos, es deber de los cristianos colaborar y no estorbar a los que administran el Estado o la nación donde usted vive. Las autoridades políticas cumplen un deber encomendado aún por Dios. No hay nada que se mueva en esta tierra que Dios no lo conozca, que Dios no lo haya mandado. No se mueve la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Todo, aún la política, es la voluntad de Dios. Su deber o el deber del cristiano es fomentar el bien y castigar el mal. Nosotros tenemos voto. Pero ¿qué ha pasado? En todo este tiempo, en esta nación, se perdió eso. El cristiano o la iglesia echó un paso a un costado, diciendo que la iglesia no tenía por qué meterse en las cosas políticas. Eso fue un error. Y el diablo tomó eso y mira todo lo que ha hecho. Un país como este, donde la oración de Dios estaba en todas las escuelas. Un país donde Cristo era primer lugar en todo. Un país donde saludar la bandera, cantar el himno era
privilegio tremendo que teníamos. Ahora no. Ahora no. Ahora se arrodillan, ahora no quieren cantar el himno, no quieren saludar la bandera. ¿Por qué? La iglesia ha tenido mucho que ver. Pero hay otros que dicen, el problema es que la iglesia no puede meterse porque entonces va a estorbar el plan de Dios. El plan de Dios no lo estorba a nadie. Lo que Dios decretó, eso se va a cumplir, quieras tú o no quieras. La iglesia, ¿sabe qué? Tenemos responsabilidades y es lo que las personas no quieren entender. Donde quiera que tú estés, tú tienes una responsabilidad. Si estás en el trabajo, tienes la responsabilidad. Si estás en la escuela, tienes la responsabilidad. Si estás en la iglesia, tienes una responsabilidad. Si estás en la política, tienes una responsabilidad. Todo cristiano debe de colaborar con la sociedad donde vive. Su deber es fomentar el bien y castigar el mal. Pablo insiste que el Estado guarda relación con el propósito ordenado de Dios para la sociedad donde vive cada ciudadano. ¿Con qué fin? Con el fin de evitar la anarquía. ¿Qué es lo que se está mirando actualmente en este país, caballeros? Esos estados que estamos mirando es una anarquía total y todo es una rebeldía en contra de los principios y los valores de Cristo. ¿Por qué? Porque nos hemos callado la boca. El Estado, con todas sus limitaciones, cumple un propósito dentro del ordenamiento providencial de Dios en cada nación. Dios reina y Dios gobierna cada situación de la nación donde tú vives. Ahora, esto es en referencia a la Biblia y la política. Ahora vamos a ver a Jesús y la política. Ahora, es evidente que Jesús no fue alguien que arrastró multitudes para rebelarse contra el Imperio Romano, no. Es más, en aquel tiempo recuérdense que aún los cristianos de esa época esperaban un Mesías que era un guerrero, un Mesías fuerte, un Mesías guerrero para poder ¿qué? Enfrentarse al ejército romano, que era el que estaba oprimiendo al pueblo. Pero ¿con qué se encontraron? Con lo opuesto totalmente. Lo opuesto totalmente. Por eso Jesús no vino para hacer una revolución. Jesús no vino para hacer un partido político. Jesús no vino para nada de eso. Él no vino para hacer una revolución como la del Che Guevara o una revolución como Fidel Castro. Él no vino para eso. Jesucristo no vino para eso. El mensaje de Jesús tenía como esencia el reino de Dios y su justicia. Esa era la esencia. Él dice, el reino que yo traigo no es de este mundo. Escuchen esto. Jesús le dice a Pilato en Juan 18:36 que su reino no es de este mundo. Aunque también le dijo que este reino estaba entre ellos, refiriéndose a él. Le dice, ya el reino está aquí. Yo soy. ¿Verdad? Pero mi reino no es de este mundo. El mensaje del reino de Dios estaba por encima de cualquier política, de cualquier hombre. Quiere decir, el reino de Dios está por encima de cualquier asunto político, de cualquier hombre político, porque el reino de Dios se basa en asuntos espirituales. El reino de Dios es para decretar y declarar la voluntad de Dios sobre todas las cosas. Para eso vino Cristo. En otras palabras, la misión de Jesús fue venir a cumplir con la obra de redención de la humanidad en cada generación. Así lo envió su Padre y así Él quiso venir. ¿Sí? Jesús vino, mi hermano, para destruir las obras de Satanás, para destruir el reino de las tinieblas y el reino de la oscuridad. Para eso vino Cristo. Cristo
Cristo no vino a ser un político. Cristo vino para decir, ya el reino de Dios se ha acercado, yo soy. Así que tenemos que Cristo no vino para hacer política, ¿verdad? Aunque la política está también influenciada por las cosas del reino, porque si Dios no quiere, no existe política tampoco. Ahora, ya vimos la Biblia con la política, ya vimos cómo la Biblia nos demuestra que sí, tenemos nosotros parte en la sociedad donde vivimos. Ya vemos que Jesús, aunque no vino a ser política, demostró que el reino de Dios ya llegó a este mundo. Quiere decir, nosotros los que vivimos con la doble ciudadanía, la ciudadanía del reino y la ciudadanía terrenal, pues tenemos que buscar las cosas de arriba antes de la tierra. Pero tenemos que encargarnos también de nuestra responsabilidad aquí en la tierra. Pero ¿qué dice la iglesia y la política? Generalmente, mis hermanos, los cristianos de todos los tiempos se han marginado de la política por diversas razones. Los creyentes hispanos no somos una excepción de eso. Muchos ven la política como una actividad peligrosa que gradualmente puede corromper la conciencia del cristiano. Corruptos. No, pero ojalá que hubieran cristianos políticos, la sociedad fuera diferente. Jesús nos dice en Juan 17 que nosotros no somos del mundo. Y Pablo dice en Filipenses 3:20 que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. No somos del mundo. Ahora, ¿qué significa no somos del mundo? Porque los cristianos se basan en eso cuando dicen, no, yo no me meto en política porque yo no soy del mundo. No quiere decir eso. Tenemos una responsabilidad. ¿Cómo vamos a influenciar a un político corrupto? ¿Cómo vamos a influenciar a alguien que está haciendo lo malo? ¿Está haciendo las cosas anticristianas? No, eso no quiere decir lo que nos estaba diciendo el Señor. No somos del mundo porque no practicamos las obras pecaminosas de las tinieblas que Satanás con engaño nos ha sistematizado en el mundo. Eso es lo que quiere decir, no somos del mundo. Quiere decir, no pertenezco al sistema de Satanás. Yo no pertenezco a las obras infructuosas de Satanás. Yo pertenezco a la luz. Yo soy la sal del mundo. Yo soy la luz. Eso es lo que quiere decir, no pertenezco al mundo. Pero no quiere decir que estamos apartados de todas las cosas en las cuales vivimos. ¿Me hago entender? Mis hermanos, Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, la diferencia, no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis hermanos, somos ciudadanos de dos reinos. Somos ciudadanos del reino de los cielos, pero también somos ciudadanos de la nación donde nacimos. Tú escogiste ser cubano, tú escogiste ser colombiano, tú escogiste ser peruano. Dios te puso ahí. Tú escogiste ser mexicano, nicaragüense. No, Dios te puso ahí en su providencia. ¿Qué tenemos que hacer si Dios nos puso ahí? Pues los valores y principios que Dios nos enseña a través de su reino, pues tenemos que ponerlo a funcionar. Amén. Donde estamos. Si eres parte de esta nación en este momento, como somos todos los que estamos aquí, porque no veo a un americano legítimo aquí, todos somos inmigrantes a esta gran nación, pues tenemos que trabajar para no perder esta gran nación. Como hemos perdido de donde salimos.
Mis hermanos, los cristianos somos hombres y mujeres de dos mundos, el mundo físico y el mundo espiritual, del reino de los cielos y del país donde usted es ciudadano actualmente. No existe un solo pasaje bíblico que ordene al cristiano aislarse de los problemas y necesidades de su nación. No existe un pasaje que diga que nosotros tenemos que renunciar a ser la luz del mundo, que renunciemos a ser la levadura no leudada. Dice Mateo 5, del 13 al 14, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Es que, pastor, lo que vaya a suceder ya Dios lo tiene. Sí, yo sé, todo está dentro del plan de Dios y su voluntad. Pero también nosotros tenemos responsabilidades, porque no sabemos el día ni la hora. Y mientras el Señor venga, ¿dónde te gustaría vivir? ¿En un lugar donde haya paz y orden o un lugar donde haya anarquía? Que tú no puedas salir con tus hijos a un parque, donde todo sea una mentira, donde todo sea un engaño, donde todo sea malas palabras, donde todo sea maldecir a Dios. ¿Dónde te gustaría mejor? Tenemos la responsabilidad entonces de hacer las cosas que le agradan a Dios. Por tanto, mis hermanos, en cuanto a la iglesia, como organismo viviente, cuna del reino y de la autoridad de Dios, sabemos que la misión de la iglesia en la tierra es predicar el evangelio de Jesucristo. Es trabajar en la sociedad y cumplir con su rol profético de proclamar a Cristo a cada nación. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ese es nuestro papel. Ahora, para nada es la misión de la iglesia incursionar en políticas partidistas. No, nosotros no tenemos que estar metidos en esas cosas de partido, que si es demócrata, que si es republicano, que si es independiente, que todo eso. Aunque Dios en su providencia y sabiduría puede levantar hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo para que puedan estar dentro de la política de cada nación. ¿Por qué? Porque ya Dios lo hizo. ¿Quién fue Daniel? ¿Quién fue Nehemías? ¿Quién fue José? ¿Dónde estaban ellos? Llegaron a lo más alto, estaba el rey, pero después estaban ellos, de segundos. Eso era la política. Pero eran hombres de Dios que cambiaron. José, que dijo, guarden para 7 años de vaca flaca. ¿Y quién le dio esa sabiduría? Nosotros, mis hermanos, tenemos una responsabilidad donde vivimos. No podemos decir, no, yo soy cristiano y a mí no me interesa la política. No, si eres cristiano te tiene que interesar el lugar donde tus hijos van a crecer, donde tus nietos van a crecer. A ti te tiene que interesar. Y entonces llegamos al cuarto punto, el cristiano y el voto. La pregunta es, ¿por qué debe entonces de votar el cristiano? Ahí es el punto. Recuerden que el día 3 tenemos una elección muy buena. ¿Por qué debe votar el cristiano? Mis hermanos, los partidos políticos son una expresión de la democracia representativa de cada país. Aquí hay una república representativa. Aquí no hay una democracia representativa. Aquí hay una república representativa que es muy diferente. ¿Sí? Ahora, se entiende que cada uno cree tener la verdad absoluta y el programa de gobierno que es el más justo. Estamos hablando de los partidos políticos. Y
ellos creen que tienen lo más justo y conveniente para la sociedad. Por eso tú ves que el partido este hace esto, el partido del otro dice lo otro, y es esa lucha. Yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago aquí, yo hago allá. Tú no sirves, tú tampoco. Es una lucha lo que se está viviendo. Ahora, pero en esa lucha por estar dentro de la aceptación de las personas, los partidos políticos mienten, denigran, acusan, dañan la reputación aún del oponente político, porque lo que se vea en esas, ¿cómo se llama eso que ponen? Debates. En esos debates y en otras cosas es denigrante lo que se escucha. Ya se van hasta lo personal. Es horrible lo que se está mirando. Yo me recuerdo antes las elecciones de este país, hace 20, 25 años, eso no existía. Era como un respeto. Tú veías las convenciones, ya sea demócrata o republicana, era un gozo en este país. Esta fecha en este país, eso era lindísimo. La convención demócrata, la convención republicana, ahí unos con otros, pero sin faltas de respeto, que si tú eres esto, que si tú eres lo otro, que si yo... No, había un respeto. Había un respeto. Aún si tú eras partido demócrata, tú respetabas a tu oponente republicano. O el republicano al demócrata. Pero eso no se ve actualmente. Es una guerra. Quemando tiendas, quemando no sé qué, quemando todo. Eso antes no se veía aquí. ¿Por qué? La iglesia ha tenido parte de eso. Nosotros hemos tenido parte por no levantar nuestra voz. Y eso es importante. Ahora, ¿cuál es el asunto? El asunto es que ninguno de ellos tiene la verdad completa. La verdad completa la tiene Cristo. Y nosotros como hijos de Dios tenemos la verdad. Pues entonces tenemos que proclamar la verdad en medio de este mundo tan volátil que está pasando. Los cristianos fieles deben ser muy cuidadosos en vincularse excesivamente en un partido político determinado. ¿Sí? ¿Para qué? Porque el cristiano, si se va completamente a un partido o al otro, el emocionalismo político lo puede coger y entonces va a decaer su vida espiritual. Tiene que tener cuidado. Mucho cuidado. Ahora, ¿por qué vota el cristiano? Es la pregunta. Mis hermanos, nosotros como hijos de Dios, estoy hablando de hijos de Dios, yo no estoy hablando de la gente del mundo. La gente del mundo está en su mundo. Estamos hablando de nosotros. Nosotros como hijos de Dios tenemos que evaluar los principios de cada partido político. Tenemos que evaluar y verificar si están en sintonía, en este caso los que se están postulando, si están en sintonía con los valores bíblicos. Es por eso es que fulano me cae mal porque es un arrogante. Eso no. Peor es el otro o la otra que le gusta el aborto. Eso es peor. O tú no eras arrogante, o tú no eras un egocentrista, o tú nunca te creíste más que los demás. Sin embargo, no apoyabas el aborto, no apoyabas el LGBT. Para Dios eso sí es importante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Verificar si estas personas de cada partido, los que se están postulando, cuáles son sus valores bíblicos, tales como la honestidad, la justicia, la libertad, la verdad, el respeto a la vida, a la dignidad humana. Esas son las cosas que nosotros como hijos de Dios tenemos que estar mirando. En cuanto a los candidatos, mis hermanos, nosotros tenemos que evaluar cuál es su historial moral. Es muy fácil, antes de votar, busque el historial de cada uno de los candidatos. ¿Qué apoya a este partido? ¿Qué apoya al otro partido? ¿Cuál es tu historial? No que te diga la televisión, porque la televisión actualmente no hay quien la vea tampoco. Te está engañando. Tú haz la tarea.
Métete tú y busca. ¿Quién apoya a fulano de tal? ¿Está hablando la verdad? ¿Quién apoya económicamente a este partido? ¿Quién es el que está dando dinero a este partido? ¿Qué ha apoyado este partido? El infanticidio. ¿Ha apoyado el infanticidio? Búsquelo y te vas a dar cuenta de qué partido es el que ha apoyado el infanticidio. ¿Ok? Y yo no estoy aquí para decirle por cuál partido votar. Estoy diciéndole que haga su tarea. Porque es importante para que pueda tener sus hijos y sus nietos una sociedad diferente hasta que Cristo venga. ¿Qué debemos de evaluar nosotros? ¿En qué comprende su programa de gobierno? ¿Ustedes saben cuál es el programa de gobierno republicano? ¿Y cuál es el programa de gobierno demócrata? ¿O usted nada más te está mirando al representante? Este me cae mal. No, ¿cuál es el programa de gobierno de él? ¿Y cuál es el programa de gobierno de este? ¿Qué apoya este gobierno? ¿Qué apoya este gobierno? Este candidato es inteligente, es educado, es humilde, es compasivo para servir al pueblo. Este otro tiene un carácter templado o una familia estable o su familia está metida en una grave corrupción. Cuidado, hay que hacer la tarea. No hay que escuchar lo que nos dicen, porque por escuchar lo que nos dicen es lo que por eso estamos como estamos. Por escuchar lo que nos dicen. ¿Entiendes? Entonces, cuidado, ¿cuál es la afiliación política de cada candidato? ¿Cuál es su condición espiritual? ¿Qué tú apoyas? ¿Cerrar las iglesias? ¿Cerrar el país? ¿O cómo es la cosa? ¿Y por qué las iglesias, sin embargo, las discotecas siguen abiertas y todo lo demás sigue abierto? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay que ver por qué. Sí. Entonces, ¿cuál es su condición espiritual? ¿Este candidato tiene temor de Dios o no lo tiene? ¿Este candidato apoya el aborto o no? Esas son cosas importantes para Dios. Si apoya el aborto, está en contra de los valores de Dios. ¿Sí? Si apoya la ideología de género, está en contra de los valores de Dios. Porque nosotros, los hijos de Dios, tenemos que votar por los valores y principios de Dios. No por si te cae bien o es rubio, feo o lo que sea. ¿Verdad? ¿Se preocupa por los problemas de la comunidad este candidato? Una cosa importante, cuando este presidente o esta persona sea elegida, ¿cumplirá con lo que dijo? ¿Cumplirá? ¿Todo lo que dijo que iba a hacer, lo hizo o no lo ha hecho? Mis hermanos, esas son cosas importantes. Familia, y termino con esto, el cristiano debe emitir su voto por aquel candidato que tenga temor de Dios. Debemos de emitir nuestro voto al que más se acerque al justo y solemne compromiso de buscar soluciones sabias a los grandes problemas nacionales que tenemos. Mis hermanos, el cristiano debe emitir su voto a esa persona que debe estar llena de coraje y de voluntad política para cumplir las cosas que ha dicho en su campaña. Por eso, mis hermanos, este martes, si usted nunca ha votado, analiza. Si tienes la posibilidad de votar, porque aquí en este país solamente puede votar 18 ciudadanos americanos, 18 en adelante. ¿Sí? Eso es la ley constitucional aquí. No más, no menos, ni residentes no pueden votar, tienen que ser ciudadanos norteamericanos solamente. Y eso no solo aquí, en cualquier otro país, voto solamente ¿quién? El ciudadano. Así que, mis hermanos, este martes se celebrarán elecciones presidenciales en este país. Todos
todos los ciudadanos registrados para votar de esta gran nación están comprometidos con Dios de emitir un voto. Porque tiene que estar comprometido con Dios, tenemos que estar comprometidos con la nación y tenemos que estar comprometidos con nuestras conciencias. Tenemos que usar el voto sabiamente en beneficio del engrandecimiento de la nación. Mis hermanos, ¿cómo será la nación para nuestros hijos y para nuestros nietos de aquí a 10 años, de aquí a 20 años? Nosotros tenemos la responsabilidad de poder cambiar eso también. Aunque sea aún la voluntad de Dios lo que se cumpla, pero tenemos responsabilidad. ¿Sí? Tenemos que vivir así. Mira, no importa, mis hermanos, si es Biden, no importa si es Trump. Lo que nunca nos podemos olvidar es que Cristo siempre reinará sobre todas las cosas y sobre todo rey en esta tierra. No importa si es Biden, no importa si es Trump, no importa si es otro, Cristo es el que va a reinar. Cristo es el que va a reinar. Mis hermanos, que el Señor nos bendiga con la paz que solamente Él puede darnos. Que nos bendiga con la comprensión de donde nosotros estamos. ¿A fin de qué? A fin, mis hermanos, de que la nación se encamine bajo el eterno señorío de Jesucristo. Eso es lo que debemos nosotros, como hijos de Dios, si tenemos la posibilidad de votar, votar por eso. Esos son los valores y principios que nosotros debemos seguir. Dice la frase en este día: el hombre que ha de ocupar un lugar prominente entre sus compañeros debe de ocupar un lugar humilde delante de Dios. Amén. Lo repito: el hombre que ha de ocupar un lugar prominente entre sus compañeros debe de ocupar un lugar humilde delante de Dios. Charles Coleman. Mis hermanos, Dios les bendiga, cierren sus ojos y oremos. Recuerden, no se quede sin votar si tiene la posibilidad de hacerlo. Vaya, estamos en un momento difícil y su voto va a contar. Un voto cuenta, un voto cuenta. Se han ganado elecciones por un voto. Así que sí es importante. Cerremos nuestros ojos. Padre, sabemos que este día martes nuestro país está en una elección muy importante. Te pedimos, Señor, que tú a cada hijo tuyo lo llenes de sabiduría para poder saber escoger a quién darle un voto. Señor, gracias porque tu palabra nos enseña que han existido hombres de Dios que han trabajado en la política de sus naciones y han sido cambiadas, muchas de ellas, a través de su trabajo. Padre, sabemos que eres tú a través de ellos. Por eso te queremos pedir que seas tú a través de nosotros o de las personas que van a dar el voto, Señor, para poder dar un voto consciente, un voto cristiano, un voto que luche por la vida y no por la muerte. Un voto, Señor, que sea a través de lo que tú en tu palabra has dicho que es bueno y no lo que es malo. Señor, sabemos que en este mundo, en este tiempo, a lo malo le están diciendo bueno y a lo bueno le están diciendo malo. Pero para lo que el hombre es malo, pero para ti es bueno, tiene que ser bueno. Señor, ayuda a mis hermanos, aquellos que van a ejercer su voto, Señor, a hacer un voto consciente a través de tu palabra y de tus valores y principios. Señor, y está en tu voluntad quién va a ser el próximo presidente o si se mantiene el presidente Donald Trump. Señor, que se cumpla tu voluntad y no la nuestra. Que sea tu nombre exaltado a través de esta elección, Señor. Sabemos
que esta nación fue fundada bajo tus valores y tus principios. Queremos seguir, Señor, viviendo en libertad. Queremos vivir con libertad religiosa, Señor. Queremos vivir, Señor, sin que nos estén diciendo lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Gracias porque en ti somos libres. Sea tu nombre exaltado. Gracias por cada hermano que vino. Llévanos de regreso a sus hogares también, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, pastor. Les confieso que cuando supe que iba a predicar algo de lo que era relacionado con política, le dije, ¡no! Me dijo, mientras Cristo sea el centro, el Espíritu Santo me guíe, eso es lo que haré. Y le doy gracias al Señor porque es muy cristocéntrica, bíblicamente explicada, así que gloria al Señor por ello, ¿verdad? Y bueno, pongámonos de pie, mis hermanos, y recibamos la salutación final para retirarnos. El pastor leí una porción de lo que vamos a leer, pero gloria a su nombre por ello. La palabra dice que una luz no se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra todo lo que está en casa. Iglesia Bíblica Nueva Vida, que así seamos lumbrares en vuestra luz delante de los hombres, para que nos vean vuestras buenas obras. ¿Para qué, Iglesia Bíblica Nueva Vida? Para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor les bendiga en esta bella tarde. Nos vemos la próxima semana. Estamos despedidos.